Entonces vamos a hablar de la conjuntiva. Podríamos pensar que la conjuntiva es una estructura muy pequeña, pero realmente no, es una estructura bastante amplia y tiene mucho que debemos conocer. La definición es que es una fina membrana mucosa y transparente ubicada entre los párpados y el globo ocular, formando dos fondos de saco, que se llaman fornix, y un pliegue semilunar. Esa es como la descripción teórica. Pero si lo vemos, la conjuntiva realmente tiene varias partes. Pero efectivamente recubre la parte interior de los párpados, aquí se pone el fondo de saco, se forma el fornix. Eso no se puede tocar. Vamos a ver si más bien le hacemos acá. Listo. Aquí, si se ve el puntico, sí. Se forma el fornix y luego viene cubriendo toda la parte de la esclera. Llega hasta el limbo esclerocorneal. La córnea no contiene conjuntiva, como lo sabemos, ¿cierto? Aunque también tiene tejido epitelial. Entonces vamos a ver parte por parte. Tenemos la conjuntiva en la parte tarsal, está dividida como en varias partes. Lo primero es la línea de Mars, que viene acá en todo el borde. Es como la unión donde termina la piel y empieza la conjuntiva. Esta línea, que se llama la línea de Mars, es como en la transición. Entonces pasa de ser tejido conectivo epitelial, querático la piel, a pasar a ser tejido epitelial de la conjuntiva. Ya no tiene pigmentación, es completamente transparente y es simplemente la transición. Esa es la línea de Mars, que aquí con verdelizamina la podemos ver un poco mejor, más definida. Esta línea de Mars no debe tener un diámetro mayor a 2 milímetros, entre 1 y 2. Si crece es porque ya hay alguna alteración o hay una proliferación infecciosa o alérgica que está haciendo que esa área crezca. Ya cuando crece, pues es una patología y tiene otro nombre. Pero vamos a hablar únicamente, yo les hago mucho énfasis aquí de la parte descriptiva, porque la parte patológica como tal y diagnósticos patológicos ustedes lo ven en patología de segmento anterior y en patología de segmento posterior. Fisiología, lo único que desarrollan ustedes es la capacidad de describir lo que ven y saber cuándo está normal y cuándo está anormal, ¿sí? Sin embargo, obviamente salen algunos diagnósticos en el discurso, pero voy a tratar de que ustedes tengan una muy buena habilidad para descripción, sobre todo para el desarrollo de la historia clínica. Bueno, seguimos entonces. Detrás de la línea de Marx está la conjuntiva marginal. La conjuntiva marginal tiene aproximadamente unos 0.5 milímetros de diámetro y va recubriendo todo el párpado, desde la parte nasal hasta la parte temporal, tanto en la parte inferior como en la parte superior. En esta conjuntiva marginal es donde vamos a encontrar los orificios de las glándulas de meibomium, por donde se evacúa el meibus, ¿sí? Entonces, al hacer la versión, pues vamos a ver dónde empieza. Ay, Dios mío. Me vuelvo con esto. Aquí vamos a encontrar en todo el inicio de la conjuntiva marginal la porificación, los poros que me permiten la evacuación del meibus. Y luego ya viene la conjuntiva tarsal, que es la que va pues después más o menos un centímetro después del borde libre del párpado ya empieza la conjuntiva tarsal. Cuando hacen eversión van a poder notar dónde empieza una y dónde termina la otra, muy sencillo, porque la conjuntiva marginal es más pálida y la conjuntiva tarsal tiende a ser mucho más vascularizada, por lo tanto es más rosada o más roja. Por eso al hacer eversión se nota la diferencia. ¿Listo? Luego, me devuelvo, viene el fondo de saco o fornix, que lo podemos ver claramente cuando hacemos la eversión del párpado y lo empujamos un poco, ¿cierto? Para poder ver el fondo.
En el fornix vamos a encontrar que hay como unos pliegues conjuntivales. ¿Por qué es importante esos pliegues? Porque hay movimiento ocular. Si la conjuntiva no tuviese pliegues, sería imposible tener los movimientos oculares que tenemos, ¿cierto? Supraversión, infraversión, hacia los lados, sería imposible, porque no tendría la flexibilidad suficiente para hacerlo. Entonces el fornix se vuelve como ese repositorio de tejido conjuntival que va a permitir luego los movimientos hacerlos de manera suave y continua. Después del fornix entonces viene toda la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar, pues, al mismo tiempo la conjuntiva evita que el globo ocular tenga una exposición hacia afuera, ¿cierto? Como que lo sostiene, ni se va hacia atrás ni se va hacia adelante. Ni permite que los depósitos pasen más atrás del fornix, es como una barrera protectora. Luego viene entonces la parte ocular. En la parte ocular, pues sabemos que recubre toda la parte de la esclera y viene y se deposita en el limbo esclerocorneal. Ahí se define esta parte como pigmentada. Este es el limbo esclerocorneal, pero justo al lado del limbo siempre vamos a encontrar una pigmentación. Esta es la empanizada de Vogt. Es el nombre que se le dio a la incrustación que tiene la conjuntiva y se fusiona junto con la córnea. Así entonces, tenemos la línea de Marx, que es tejido epitelial estratificado queratinizado, pero ya la conjuntiva marginal es no queratinizado. Perdón, profe, ¿qué pena? ¿Cómo se llamaba la pigmentación que se encontraba en la línea? ¿Actualizada de quién? De Vogt. ¿Puede volver un momento? Sí, claro. Profe, por ejemplo, si de pronto nos pide la descripción de esa, ¿en qué se le puede poner empalizada de Vogt presente o hay alguna alteración de pronto? Por ejemplo, pérdida de pigmentación o algo así. O por lo general es normal. No, pues de pronto la única así que he podido ver es que alrededor, cuando hay unas alergias primaverales, Las ciliares. ¿verdad? Se puede ver inyección ciliar de pronto. La inyección ciliar o periquerática, eso se da más a nivel de la conjuntiva, pero el diagnóstico se da es como inyección periquerática o inyección ciliar. Bueno, tejido epitelial estratificado queratinizado es la línea de Marx, es decir, toda la superficie ocular tiene tejido epitelial. ¿Por qué es importante el tejido epitelial? Porque el epitelio se regenera. Si no tuviese esa posibilidad, si no tuviéramos tejido epitelial, no se podría regenerar ni la piel, ni la córnea, ni la conjuntiva. Entonces cualquier proceso inflamatorio ya dejaría cicatrización, cualquier proceso inflamatorio terminaría en infección y en daños mucho más severos. Por eso el tejido epitelial es tan importante en las estructuras generales del cuerpo humano, pero en este caso pues en las oculares también. Queratinizado, ¿por qué? Porque se asocia tiene contacto levemente con la piel, pero después de la línea de Marx es no queratinizado y ahí es donde les decía que se nota la diferencia porque ya tiende a ser transparente completamente la conjuntiva, ¿sí? Luego vemos que la conjuntiva tiene epitelio y una sustancia propia, que el nombre de esa sustancia propia es corión. El epitelio es cilíndrico, poliestratificado y no queratinizado, por eso es completamente transparente. ¿Listo? Profe, esa sustancia propia que Es como los líquidos que están en medio del epitelio. Es algo que simplemente lo sostiene y lo mantiene unido. Que el nombre científico es corión. Bueno. Eso en cuanto a la histología. En la parte de vascularización conjuntival, la vascularización principal de la conjuntiva proviene de la carótida interna de su rama oftálmica. Entonces se divide la rama oftálmica en dos áreas, la palpebral superior e inferior y también la ciliar.
La rama palpebral superior e inferior termina vascularizando o irrigando la conjuntiva palpebral, la vulvar y el fornix. Sin embargo, las ciliares irrigan, el limbo y el plexo pericorneal. Entonces acá les tengo una imagen para que se entienda un poquito mejor. Entonces esta es la rama oftálmica que, como ven, tiene entonces dos grandes ramificaciones, ¿sí? Una que va a nutrir toda la parte conjuntival, vulvar y palpebral, pero la ciliar viene y se incrusta justamente en el limbo esclerocorneal. Y lo mismo pasa con la rama inferior de la arteria oftálmica. Entonces viene la parte vulvar, la parte tarsal e igual que la de arriba, los ciliares vienen y se incrustan justamente en el limbo esclerocorneal. De esta manera, la conjuntiva, a pesar de ser transparente, tiene una alta irrigación vascular, favoreciendo en varios sentidos al globo ocular, que ya lo vamos a ver. Aquí está. De esta forma se ve, si quitamos la piel de los párpados, se vería de esta manera, altamente irrigadas, ¿cierto? Por lo tanto, la conjuntiva es muy sensible, produce oxigenación, nutrientes e inmunoglobulinas, haciendo que sea una barrera protectora para las inflamaciones, para las infecciones e incluso para que tenga una respuesta a los procesos alérgicos como tal. Entonces, cuando hacemos la versión del párpado, vamos a notar una gran ramificación. Obviamente, cuando llega la conjuntiva, pues ya llegan como plexos muy delgaditos, ya como los terminales de la parte vascular. Las venas más gruesas pues están hacia más atrás, ¿cierto? Al interior del párpado y hacia atrás que está la rama oftálmica. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? De esto vimos un poquito la clase al principio de las sesiones y era cuáles son los nervios que generan toda la inervación a nivel ocular. Bueno, uno de ellos es la rama oftálmica que proviene del trigémino. Entonces tiene los nervios ciliares y la maxilar superior hace parte de la sensibilidad del fornix inferior. Los nervios ciliares inervan la conjuntiva vulvar y la conjuntiva que está cerca del limbo. ¿La conjuntiva es sensible? Sí. Cuando cae una pestaña dentro del ojo, uno la siente, pero no es tan sensible como la córnea. La córnea es mucho más sensible. Entonces, por lo tanto, sí obviamente permite que uno tenga la capacidad de darse cuenta si tiene algún cuerpo extraño dentro del ojo, pero no es tan sensible como la córnea. Así entonces, ya la fisiología de la conjuntiva, que hago de pronto la claridad que yo creo que ustedes lo entienden bien, pero por si acaso. Cuando hablamos de anatomía es qué lo compone, todo lo que vimos anteriormente. Pero cuando hablamos de fisiología es cómo funciona. Entonces allí es donde hacemos mayor énfasis en esta clase, cómo funciona, cuál es su condición de normalidad y qué podría alterarla, ¿cierto? Entonces en la parte de fisiología pues está, su principal función es la producción. ¿La producción de qué? De lágrimas, ayuda. Entonces, aquí en la conjuntiva encontramos las glándulas accesorias, que son las glándulas de Krauss y Wolfram. Miren que las de Krauss se encuentran en el fornix y las de Wolfram, aunque están en los párpados, tienen su perforación para la secreción a través de la conjuntiva, cerca al fornix. Entonces, ellas contribuyen
a la parte de producción lagrimal. Adicional, sabemos que la que produce mucina es ¿cuál? Las células caliciformes de la conjuntiva, que también se encuentran cerca al fondo de saco y al fornis, producen la mucosidad de mucina y empieza con el párpado a esparcirse por toda la superficie ocular. Sí, sí, listo. Es un reservorio de qué? Como tiene un fondo de saco, la lágrima se acumula allí para tener una mayor durabilidad, ¿sí? Que con cada parpadeo sí se genera y se produce lágrima y se saca lágrima, pero siempre queda un reservorio atrás. Ese reservorio, que obviamente no es que se quede ahí encharcado y nunca recambies, no, si hay un recambio con cada lágrima, permite que la humectación de la superficie ocular se mantenga mucho más tiempo. Que aunque se evapore la lágrima, la humectación se mantenga, ¿sí? Porque siempre va a haber como un poquito de lágrima guardada como de reserva, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y por último, sirve de protección, o su función es la protección, porque lo que hace es capturar, neutralizar y expulsar todo lo que no, todos los cuerpos extraños, todo lo que no sea natural pues dentro del ojo, lo captura y lo neutraliza. Como tiene mucina, y las mucinas también tienen inmunoglobulinas, entonces lo que hace es, como han visto las arañas cuando cogen un mosco, ¿qué es lo primero que hacen? La atrapan, ¿cierto? Y luego la envuelven en la telaraña para neutralizar al mosquito. Lo mismo hace la conjuntiva. Abraza el cuerpo extraño, lo llena de mucina para neutralizarlo, trae todo su componente inmunológico, si es bacteria lo controla y luego a través del parpadeo se expulsa. Entonces, cuando nosotros estamos en contacto mucho con el medio ambiente y nos ha caído mucho sucio en los ojos, nos damos cuenta que al día siguiente amanecen lagañas. Es solamente eso, acúmulo extremo de mucina que encapsuló el sucio y lo sacamos con el parpadeo, que cuando estamos durmiendo pues queda como si fuera lagañas. Y durante el día pues entonces se produce también la sensación por la inervación del trigémino, lagrimeo, y el lagrimeo hace que se expulse también. Entonces es una capa altamente protectora y tiene esas dos funciones: captura, neutraliza y expulsa. ¿Cómo vamos? Bien. Listo. Entonces, ya van a ser las 8 y ya nos va a tocar dejar el salón. Vamos entonces a la parte práctica y vamos valga la redundancia, a practicar las técnicas de iluminación que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Entonces, me dan 10 minuticos y nos vemos abajo. ¿Sí? Ay, sí. Entonces nos dividimos en 3 grupos. Espérame a ver si...